Audio, por favor. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Ya. Entonces lo que corresponde ver ahora es redacción y correspondencia comercial. Ya hemos hablado en qué consiste la redacción, la correspondencia comercial, pero no está por demás recordar en qué consiste la redacción o qué es la redacción para empezar. A ver quién recuerda qué es la redacción. Dicen yo, Tatiana, La escucho, Tatiana. son aquellas que emplean las empresas y las personas para tratar asuntos relacionados con las actividades comerciales. Ya. Eso tenía que ver con la redacción comercial en sí. Bueno. Y lo mismo, la correspondencia comercial, como dijo su compañera, tiene que ver estrictamente o netamente con asuntos comerciales, ¿ya? Entre instituciones, repito. La redacción y correspondencia comercial tiene que ver netamente entre instituciones. Generalmente estas se dirigen para el ofrecimiento, pedido o reclamos de productos, ¿ya? La correspondencia comercial, repito, van dirigidos para hacer un ofrecimiento, pedido o reclamo de productos. O también intereses profesionales o propaganda de productos. Ya eso tiene que ver con la correspondencia comercial. También mediante la correspondencia comercial se dirigen para remitir cheques, giros, facturas. Entonces, todo eso está vinculado con el comercio, las finanzas y otras. La redacción comercial siempre está relacionada con el comercio, como su nombre lo indica, comercial, y cualquier otro asunto de finanzas. También se puede decir que las cartas comerciales son las que emplean las empresas y las personas para tratar asuntos netamente de actividad comercial. Ya, bueno. Ahora, ya hemos visto en la anterior clase algunas de las características de las cartas comerciales. Ya. También hay otras características que tienen las cartas comerciales. Por ejemplo, una carta comercial surge en el campo laboral. Ya, es decir, en una empresa, en una institución, en un negocio. Es ahí donde surge una carta comercial. Y lo que pretende es el financiamiento y desarrollo de una empresa. Otra característica es que la carta comercial es una comunicación laboral y no interpersonal. Eso significa que una carta comercial no es el intercambio de cartas o de comunicación solamente entre dos personas, con otros motivos que no sean netamente comerciales. Otra característica de la carta comercial es que deben ser concisas, ya, es decir, breves, rápidos. Como les he enviado esa carta, ese ejemplo, así de breve tiene que ser la carta comercial, irse al punto, ya no redundar demasiado. Ya les he dicho en la anterior clase que a veces uno por querer explicar en la forma escrita se complica más y al final no dice nada, ¿no es cierto? Mejor irse al detalle.
También otra característica es que debe ser precisa. Deben predominar frases cortas para lograr una verdadera eficacia. Es decir, oraciones o frases cortas en cada párrafo. Y también otra característica que deben ser claras, tener una buena gramática. ¿Y cómo van a tener o cómo se ha de hacer para que la carta tenga una buena gramática? Lógicamente, tener amplio conocimiento de gramática de la lengua castellana. En este caso, por ejemplo, conocer sustantivo, adjetivo. Es muy necesario el uso de adjetivos, por ejemplo, en una carta. Adjetivo, adverbio, también el adverbio. Y en realidad, toda categoría gramatical, toda entra en una carta. Y no solamente en una carta, en cualquier expresión verbal. A diario nosotros sin querer utilizamos categorías gramaticales. Utilizamos, por ejemplo, artículos, adjetivos, adverbios. Por ejemplo, al decir mañana, estamos utilizando un adverbio. ¿Ya? Entonces, se debe tener amplio conocimiento de gramática. Y también la presentación de la carta comercial debe tener estilo. Para eso debe estar, como se dice, impecable. Ya, buen dominio de ortografía, uso correcto de puntuación, gramática, no debe tener tachaduras, etc. Los márgenes se deben respetar, separación correcta de sílabas y todo lo que tenga que ver con la buena presentación de una carta. ¿Cuáles son las ventajas de una carta comercial? La carta comercial es, por ejemplo, menos costosa que una visita personal. Ya también, por ejemplo, su costo en relación con una llamada telefónica depende del tiempo y la distancia. En algunas empresas o instituciones se suele, por ejemplo, tener un mensajero o mensajera. No es la secretaria la que lleva la carta de una institución a otra, sino ese trabajo lo realiza el mensajero o mensajera. ¿Ya? Entonces, imagínense, si queda cerca una institución a otra, es muy fácil, muchísimo más fácil realizarlo por ese medio. Ya, un intercambio. En cambio, una llamada telefónica, aunque hoy en día existe el famoso WhatsApp y no cuesta nada estar comunicado a las 24 horas, ¿no es cierto? Esa es una gran ventaja que se tiene acerca de de la nueva tecnología. Como siempre les repito y les digo, tiene sus ventajas y desventajas el avance de la tecnología. Es una gran ventaja hoy en día el WhatsApp. Inclusive en algunas instituciones ya todo se lo hace mediante WhatsApp. E inclusive en algunas instituciones o empresas, informes, planillas, creo que ya van utilizando ese medio para hacer el envío. ¿Ya? Y ahora más aún con esta pandemia que se nos vino, hasta en las universidades, en institutos, las notas, asistencia, todo se nos encarga que enviemos por WhatsApp o por diferentes plataformas que existen, por ejemplo, Classroom, Moodle, etc. Entonces, es una gran ventaja, repito, esto de la tecnología. Pero lamentablemente nosotros lo utilizamos mal. Escribimos como nos viene en gana, ¿no es cierto? Y eso no está bien. Importancia de la habilidad para escribir una carta comercial. Cuando una persona conoce muy bien o
tiene muchísimo o amplio conocimiento del lenguaje, entonces le es fácil conseguir un empleo. ¿Ya? Y por ende, le ha de resultar sumamente fácil escribir cualquier tipo de redacción. Imagínense ustedes cuando se titulen del instituto, se les presenta una oportunidad de trabajo y tienen la dicha de conseguir dicho empleo, y si tienen amplio conocimiento del lenguaje, si tienen buena ortografía, etcétera, entonces les va a resultar sumamente fácil escribir cualquier tipo de redacción. Y lógicamente, pues va a ser de beneficio tanto para la empresa como para ustedes. En cambio, una persona, imagínense que consigue un trabajo con redacción, en su caso, por ejemplo, pero que no tenga muchísimo conocimiento respecto del buen uso del lenguaje, les va a costar, va a ser difícil, un tanto difícil ejercer su profesión. ¿Ya? Pero esto no es con el afán de desanimarles, todo se puede, es cuestión, solo está en manos de ustedes, de nadie más. Es cuestión de que lean. Todo es leer y leer. Está en sus manos, como les digo. No les cuesta nada leer. Prepárense, como siempre les vengo diciendo, prepárense, lean, estudien, repasen gramática, ortografía. Esa es la base para una redacción. Conocer gramática, ortografía y nada más. Si conocen eso, pues no van a tener dificultad, ninguna dificultad para escribir cualquier tipo de redacción que se les encargue. Presentación de la carta comercial. En las cartas de negocios, con una carta comercial, es importante seguir ciertas reglas, ¿ya? Para no cometer errores en el momento de su presentación. Es decir, hay que saber, por ejemplo, a ver, si es que van a enviar en un sobre, por ejemplo, lo van a meter a un sobre la carta. Tienen que saber, por ejemplo, el doblado de la hoja. Les había dicho que no es el mismo doblado, por ejemplo, para el envío de un memorándum o una carta de pedido incluso. O entre una carta de pedido y una carta de cobranza. Existen diferentes tipos de doblado de la hoja. Y eso también tienen que saberlo. Y bueno, aquí hay existen diferentes reglas para tener una buena presentación de una carta comercial. Por ejemplo, en una carta comercial, el papel y el sobre deben llevar membrete. Les había dicho que en algunas empresas, no en algunas, sino que ya en muchas empresas, en la mayoría de las empresas o instituciones, tienen papel exclusivo, especial para enviar una documentación o una redacción, una carta. El membrete es como una especie de sello seco. Ya, entonces, tanto el papel como el sobre deben llevar membrete. ¿Esto para qué? Para la carta, para que la carta tenga una buena presentación. Otras reglas para una buena presentación. El contenido de la carta comercial debe ser directo, con redacción clara y concisa. Miren, esto siempre se viene repitiendo. Eso tienen que meterlo a su cabeza. La carta comercial debe ser clara, concisa, es decir, breve, al punto. También, lógicamente, otra regla, que las cartas comerciales deben tener espacios y márgenes que se deben respetar. Les había dicho, por ejemplo, entre un párrafo y otro deben tener cierto espacio. No es que cada uno lo haga a su modo, escriba del espacio que uno quiere.
entre un párrafo y otro, sino hay reglas. Os he dicho que entre un párrafo y otro debe haber aproximadamente un espacio de 1 a 1,5 centímetros. La correspondencia, cualquier tipo de correspondencia, nunca se debe escribir a mano o a máquina. Eso es lo que se exige hoy. Antes de que aparezcan las computadoras, toda carta se escribía a máquina de escribir. Imagino que ustedes conocen una máquina de escribir. Tal vez algunos lo tienen en casa, ¿no es cierto? Eso se empleaba entonces para redactar una carta, cualquier tipo de carta. Y lógicamente una carta familiar o amistosa se lo hace a mano, pero una carta comercial nunca debe ser redactada a mano, ni a máquina. Como ahora ya hay la computadora, no está permitido escribir una redacción a máquina de escribir. Entonces, esas son reglas para que una carta tenga una buena presentación. Y por demás a decirle también que una buena presentación incluye no tachaduras, no borrones, etc. Ciclo básico. ¿Cuáles son los puntos básicos de una carta comercial? Ya acá vamos a ver la clasificación de la correspondencia comercial. ¿Cómo se clasifica una correspondencia comercial? Para empezar, una carta o correspondencia comercial tiene que ver con una consulta comercial. Ya, entonces una carta para una consulta comercial. Esa es una primera clase o un primer tipo de carta comercial, la consulta comercial. A ver, un poquito piensen ustedes. ¿Qué se imaginan? ¿A qué se referirá con consulta comercial? ¿Qué puntos se deberá tratar en una carta comercial para hacer una consulta? A ver, piensen un poco. ¿Qué será una consulta comercial? Donde se, a ver, la licen, Su nombre. donde se pide, Keila licen, Le escucho, Keila. donde se pide o solicita informaciones, licen. Ya, información de qué, Keila. Tiene que ver con eso. Se solicita información, pero ¿información de qué? Licen, yo, Tatiana, La escucho, Tatiana. de cómo está funcionando la empresa o algún negocio, Licen. Ya, ¿cómo está funcionando? No necesariamente cómo está funcionando. Consulta comercial. A ver, ¿cuál es su nombre? Jocelyn, Jocelyn, la escucho. es donde se solicita información para saber precio o ver su catálogo que tienen disponible de alguna Ya, empresa. sí, esa es la consulta comercial. La consulta comercial, bueno, es una clase de correspondencia donde se solicita información sobre precios, por ejemplo, precios de algún producto. Se quiere saber el precio de un producto. También información de catálogos. Imagino que ustedes conocen el catálogo, ¿no es cierto? También, por ejemplo, disponibilidad, es decir, si existe o no existe el producto que se está solicitando.
o que se requiere. Demostración. También tiene que ver con cotización, es decir, cuánto cuesta, cuánto le va a costar esos productos a la persona que está consultando, lógicamente. También tiene que ver con términos de pago, es decir, si supónganse que se está queriendo sacar a crédito, entonces, por ejemplo, cada cuánto, cada qué tanto se tiene que pagar, cuánto se tiene que pagar cada mes, por ejemplo. Y bueno, prácticamente eso tiene que ver con eso, disponibilidad, demostración, cotización y términos de pago, ¿ya? Y además, una consulta comercial es aquella que se escribe para crear, mejorar o recuperar las relaciones comerciales, ¿ya? Entonces, de eso trata la consulta comercial. Repito, solicitar información sobre precios, catálogos, disponibilidad, cotización, etc. ¿Qué será una carta de pedido? A ver, ustedes, díganme, ¿qué entienden por carta de pedido? De su mente, a ver, ¿qué es lo que entienden por carta de pedido? Yo le hice, María del Carmen. Ya la escucho, María. Es cuando uno pide solicitar algún producto a alguna empresa. Ya, pide algún producto, solicita algún producto a una empresa. Sí, Solicita un producto, sí. Sí. exacto, solicitan productos. Ya, ¿qué más? A ver, ¿alguien más? Bueno, al parecer, hoy están muy calladitas. Bueno, la carta de pedido, lógicamente, es un documento, como cualquier otra carta. Es un documento que se utiliza entre empresas, comercios. ¿Para qué? Para realizar un encargo de manera formal. ¿Ya? Entonces, mediante la carta, mediante la redacción de una carta, el pedido es mucho más formal que, por ejemplo, hacer el pedido de forma personal. Entonces, hacer un pedido, encarar algo, algún producto, mediante una carta, es muchísimo más formal que hacerlo de manera personal. Y también, lógicamente, su objetivo es solicitar el envío de algún producto que se pretende adquirir. Ya, entonces, mediante la carta de pedido dirán, por ejemplo, le pido que por favor me haga el envío de tal producto, por ejemplo. Y lógicamente iban a escribir que soliciten una respuesta, que se les responda si el producto lo tienen o no lo tienen, o si va a haber o no va a haber, hasta cuándo pueden hacerles llegar dicho producto. La carta de pago. Bueno, la carta de pago es un documento en el que el acreedor, es decir, el deudor, confiesa haber recibido el importe o pago de una deuda. ¿Ya? No, en este caso el acreedor sería el que va a recibir el dinero. Entonces, mediante una carta dice, recibí conforme el dinero por motivo de pago. Ya hace llegar su conformidad. ¿Y qué es lo que qué datos se van a incluir en esta carta de pago? Por ejemplo, nombre completo de la persona,
encargada de realizar el pago. La cantidad exacta a pagar. Ahora, para que se cancele esta cantidad, tienen que conocer tanto ambas partes, tanto el acreedor como el deudor. Y también se dará a conocer en la carta la modalidad de pago. ¿Ya? Eso tiene que ver con la carta de pago. La carta de crédito. Este tipo de carta condiciona el pago que recibe un banco de parte de un beneficiario. En este caso, un vendedor. Por cuenta y orden del comprador. Es decir, que el comprador mediante una carta se dirige a una institución bancaria, a un banco, haciendo conocer de que se le está pagando a la persona que está vendiendo un producto. Pero lógicamente este tipo de carta o este tipo de negocio que se hace no se va a hacer pues por, como les digo, por productos pequeños, sino por productos, por ejemplo, que van más allá de los, qué sé yo, de los $100,000, $200,000. No ha de ser por venta, por ejemplo, de un refrigerador, de un televisor, no, sino que se manejan grandes cantidades. ¿Ya? Entonces el comprador a la institución bancaria hace llegar una carta indicando de que se le está cancelando, claro, mediante su cuenta, ¿no es cierto? Cuenta de banco, a la persona que le ha vendido productos. Repito, productos mayores, grandes, no cosas menores. ¿Ya? Carta de cobro. ¿Qué entienden por carta de cobro? A ver, ¿qué es una carta de cobro? ¿Qué será o qué se deberá, qué datos se deberá dar a conocer en una carta de cobro? ¿Cuál es el motivo de una carta de cobro? Dicen yo, Tatiana, no sé La si escucho, estará bien, Tatiana. pero la planilla de dicen, ¿cómo se llama? Cuando te dan en el banco, cuando sacas, digamos, al giro, te dan una planilla en qué meses o en qué fechas vas a pagar. Ya. Eso sería, dicen, ¿Y qué el paga? plan de pago, exacto. Plan de pago. Ya, eso como su nombre lo dice, es un plan de pago. No es una carta de cobro. Plan de pago. El plan de pago, en el Ya, plan de dicen. pago, por ejemplo, les dan Yo una, hice, no buenas sé, noches. diferentes meses. Tal mes tiene que pagar tal monto.